Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están mis amores? Espero que de maravilla. Yo aquí estoy, recargada y lista para el chismecito. Hoy tenemos un tema que Dios mío, va a dar mucho de qué hablar. Ya lo habrán visto en el título, ¿verdad? Sorpresa. Bomba. Aatay Ulusoy, sí, el mismísimo Aatay, el bombón de Medcezir, el actorazo con todas las letras revela su amor por Serine y Sarkaya. Y no solo eso, sino que la entrevista en la que lo confiesa es simplemente inolvidable. Así que si son de los que aman los dramas turcos, si les encantan las historias de amor y las noticias jugosas de los famosos, este vídeo es para ustedes. Prepárense para sumergirnos en esta bomba informativa, analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra de esta entrevista que ha revolucionado el mundo de la farándula turca y por supuesto compartir mi opinión sobre todo esto. Va a estar bueno, muy bueno. Pero antes de empezar con la carnita, ya saben, la rutina. Suscríbanse al canal. Si les gustan este tipo de vídeos, si quieren estar al día con las últimas noticias del mundo de las series y los famosos, no lo duden. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Es gratis y me ayudan un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el chisme. Prepárense porque esto va a estar jugoso. Bueno, la verdad es que para los que no estén tan familiarizados con la farándula turca, Aatay Ulusoy y Serine y Sarkaya son dos de los actores más importantes y queridos del país. Son como la Kim Kardashian y Kanye West, pero en versión turca. Han protagonizado juntos la exitosa serie Medcezir, una adaptación turca de DOC, que fue un boom en su momento, un verdadero fenómeno, y que incluso hoy, sigue teniendo muchísimos fans alrededor del mundo. Yo soy una de ellas, ¿para qué negarlo? La química entre ellos en la pantalla era innegable, era palpable, era fuego. Y claro, los rumores de un romance fuera de la ficción no se hicieron esperar. Era como si la gente estuviera esperando que eso pasara, y con razón. Recuerdo perfectamente la época de Medcezir. Yo estaba obsesionada. Cada capítulo era una montaña rusa de emociones. La historia de Yaman y Mira, sus problemas, sus alegrías me tenía completamente enganchada. Y por supuesto, la química entre Aatay y Serine era, wow. Se miraban con una intensidad, con una conexión, que te hacía creer en el amor verdadero. Era imposible no shippearlos como decimos los fans. Pero a pesar de todos los rumores y las especulaciones, nunca hubo una confirmación oficial. Nunca. Siempre fueron muy cuidadosos con su vida privada. Se les veía juntos en eventos, pero nada que confirmara un romance. Hasta ahora. Y es que la espera valió la pena. Y es que en una entrevista reciente en un tono bastante relajado, como si estuviera hablando con un amigo, y con una sonrisa que no le cabía en la cara, Aatay, sin andarse con rodeos, soltó la bomba. La soltó así sin más. El entrevistador, astuto como él solo, le hizo una pregunta directa sobre su relación con Serine. Fue un momento de esos que te dejan sin aliento. Y para sorpresa de muchos, pero quizás no tanta sorpresa para los que llevamos tiempo siguiendo la trayectoria de ambos, Aatay respondió con una honestidad y un cariño que dejaron a todos boquiabiertos. No voy a revelar la frase exacta, porque quiero que lo vivan conmigo. Quiero que sientan la emoción. Pero sí les puedo asegurar que la forma en la que habló de Serine fue preciosa. Me puso la piel de gallina. Describió su admiración por ella, resaltó su talento, su belleza, su inteligencia, y por supuesto, dejó entrever que en algún momento, esa admiración fue mucho más que eso. Dijo cosas como Serine es una mujer extraordinaria, una artista increíble, y guardo un recuerdo muy especial de nuestra época juntos. Fue una etapa llena de aprendizaje y crecimiento. Y bueno, con esas palabras el internet explotó, literalmente. Las redes sociales ardieron. Los fans enloquecieron. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Era el tema del momento, el tema del que todo el mundo hablaba. Y con razón, porque era la confirmación que todos esperábamos. Era la confirmación de un amor que parecía imposible, de una química que parecía irreal. Lo interesante de esta entrevista no es solo la revelación en sí, sino también el contexto. Aatay, a lo largo de su carrera, siempre ha sido bastante reservado con su vida personal, muy reservado.
Nunca ha sido de los que se prodigan en entrevistas, ni de los que airean sus romances a los cuatro vientos. Siempre ha sido muy discreto, muy cuidadoso con su imagen. Por eso esta confesión, viniendo de él, tiene un valor especial. Demuestra que quizás el tiempo y la madurez le han hecho cambiar de opinión, le han hecho sentir la necesidad de compartir algo tan personal y tan especial. Es como si hubiera llegado a un punto en su vida en el que se sentía cómodo, seguro de sí mismo, y quería compartir esa parte de su pasado. Y me parece genial. Porque demuestra que es una persona auténtica, que no tiene miedo a mostrar sus sentimientos. Y eso en un mundo como el de la farándula, es algo que se agradece mucho. Y la entrevista, como les dije, fue inolvidable por otros motivos. Primero por la reacción de la gente. Las redes sociales se llenaron de comentarios, de fotos de ellos juntos, de vídeos recopilatorios de sus mejores momentos en Medcezir. Los fans, por supuesto, enloquecieron de alegría. Muchos llevaban años soñando con esta confirmación, con saber que su química era real, que su amor era palpable. Y al parecer, no se equivocaban. Vi miles de comentarios en Twitter, Instagram y TikTok. La gente compartía sus escenas favoritas de Medcezir, sus momentos favoritos de la pareja, sus fotos más bonitas. Era una fiesta. Era como si todos estuviéramos celebrando juntos. Y es que al final, los fans de las series somos una gran familia. Pero también fue inolvidable por la naturalidad con la que se desarrolló. No hubo poses, ni evasivas, ni medias palabras. Aatai fue auténtico, genuino. Se le notaba feliz, relajado. Como si por fin, se hubiera quitado un peso de encima. Como si hubiera decidido ser él mismo, sin importar lo que pensaran los demás. Y eso, señores, es muy de agradecer. En un mundo como el de la fama, donde las mentiras y las apariencias a veces son el pan de cada día, encontrar a alguien que se atreve a ser sincero es un soplo de aire fresco. Es un respiro. Además, el entrevistador también fue un factor importante. Supo llevar la conversación con tacto, con respeto, sin presionar. Logró crear un ambiente de confianza que permitió que Aatai se sintiera cómodo y se abriera. Fue un gran trabajo por parte de ambos. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esta revelación? ¿Significa que volverán a estar juntos? Bueno, eso es algo que solo el tiempo dirá. Solo el tiempo tiene la respuesta. Actualmente ambos tienen sus propias vidas, sus propios proyectos. Serinei, por ejemplo, está triunfando en el mundo del teatro. Es una actriz de renombre. Y también tiene varios proyectos en la televisión. Aatai, por su parte, está embarcado en nuevos proyectos cinematográficos y televisivos. Tiene una carrera espectacular. Pero lo que sí es innegable es que esta declaración ha resucitado la esperanza de muchos. La esperanza de verlos juntos de nuevo, de presenciar una reconciliación, de verlos felices. Y eso es lo que todos queremos. Queremos verlos felices, juntos o separados, pero felices. Y aunque solo sea por eso, esta entrevista ya ha merecido la pena. Porque nos ha regalado un momento de autenticidad, de emoción, de cariño. Nos ha recordado que detrás de la fama y el glamour, hay personas, con sentimientos, con sueños, con recuerdos. Y que a veces el amor, aunque termine, deja una huella imborrable. Y hablando de recuerdos, creo que es inevitable pensar en cómo fue su relación. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué no funcionó en su momento? ¿Será que el amor a veces necesita tiempo para madurar, para encontrar su camino? Son preguntas que lamentablemente probablemente nunca tendrán respuesta. Pero lo que sí podemos hacer es disfrutar de este momento, de esta confesión, de esta declaración de amor. Yo personalmente me quedé con el corazón calentito después de ver la entrevista. Me encantó la forma en la que Aatai habló de Serinei. Se le veía el brillo en los ojos. Me pareció muy valiente por parte de él. Me encantó su sinceridad, su naturalidad. Y me encantó ver la admiración que siente por Serinei. Creo que es una pareja que sin duda ha dejado huella en el mundo de las series turcas. Y que, de una u otra forma, siempre será recordada con cariño. Y ahora cuéntenme ustedes, ¿qué les pareció esta noticia? ¿Se lo esperaban? ¿Les gusta la pareja que hacían Aatai y Serinei? ¿Creen que tienen alguna posibilidad de volver a estar juntos?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos y debatir con ustedes. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus esperanzas. Me encanta leerlos. Ya quiero saber qué piensan. ¿Creen que hay futuro para ellos? ¿Creen que esta confesión es el primer paso para una reconciliación? Cuéntenme todo. Soy toda oídos. ¿Cuál es su escena favorita de Medcezir? ¿Cuál es su personaje favorito? Vamos a revivir juntos esos recuerdos. Y para finalizar, quisiera agregar algo muy importante. En este mundo de la farándula, es fácil perderse en los rumores, en las especulaciones, en la superficialidad. Pero es importante recordar que detrás de cada famoso hay una persona, con sus propios sentimientos, sus propios miedos, sus propias experiencias. Respetemos su privacidad, valoremos su trabajo y, sobre todo, seamos empáticos. Porque al final, todos somos humanos. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, esta inmersión en la Notic. Y a bomba del momento. Hemos hablado de la revelación de Atay, de la entrevista, de las reacciones de la gente, y por supuesto, hemos revivido la magia de Medcezir. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Yo me lo he pasado de maravilla. Muchísimas gracias por ver el vídeo. De verdad, me encanta que estén aquí. No olviden dejar un like si les gustó el contenido, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y ya saben, déjenme sus comentarios, me interesa mucho saber qué piensan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, manténganse siempre informados y nunca dejen de soñar con el amor. Hasta la próxima.